Buenas noches a todos. El Partido Colorado tiene sumo agrado de darle la bienvenida a todos a su casa, la Casa del Partido Colorado, con motivo del homenaje a Luis Valle Berres. Al cumplirse 50 años de la desaparición física de don Luis Valle, los colorados hoy queremos homenajear a quien es símbolo de las tradiciones republicanas nacionales y ha sido una de las personalidades que conforman la identidad colorada. Por ello, comenzaremos este homenaje entonando las estrofas del himno de la República y del himno del Partido Colorado.
Este homenaje comenzará con palabras de apertura del secretario general del Partido Colorado, contador Max Zapolinki. Continuará con la exposición del presidente, doctor Julio María Sanguinetti, y concluiremos con la exhibición de la película Luis Valle Berres. Pero antes de comenzar formalmente, como símbolo homenaje a don Luis Valle, le vamos a hacer entrega de un ramo de claveles colorados a la familia, en la persona de su hija Matilde Valle Berres, para la cual le vamos a pedir la colaboración a la diputada Marta Montaner. Para comenzar este homenaje, le cedemos la palabra al contador Max Zapolinki. Señor presidente Julio María Sanguinetti, señor presidente Jorge Valle, señor candidato a la presidencia de la República, doctor Pedro Bordaberry, señores intendentes de Salto, Germán Coitiño, de Rivera, Marne Osorio, legisladores del partido, legisladores amigos de otros partidos, bienvenido Javier García. Señores familiares de nuestro homenajeado, queridos amigos todos. Estuve pensando estos días mucho sobre la osadía que implica para mí dirigir estas palabras de introducción en este homenaje para el cual hoy nos hemos convocado. Vaya si es una osadía que hable sobre la figura señera de Luis Valle en presencia de nuestros dos presidentes, hijo y discípulo de nuestro homenajeado, de toda su familia y de muchos de sus colaboradores que todavía, por suerte, nos están acompañando. Hablo exclusivamente en representación de las generaciones de colorados y vallistas que por razones cronológicas no tuvimos la oportunidad de convivir con esta personalidad que honró a nuestro partido, pero para quienes nosotros consideramos que por sobre todas las cosas estableció los parámetros necesarios para medir el nivel adecuado de una vida republicana plena, basada en la tolerancia, el respeto, la dignificación por los valores esenciales de la sociedad, el trabajo, la convivencia. Esta visión de la que hablamos es la que nos hemos ido conformando, generada por la transmisión de la tradición partidaria, sí, del estudio de la época también, pero también por el sentido vivencial que transmitieron nuestros mayores hacia nosotros. Es por lo menos esa mi experiencia personal, y creo que puede ser también la de muchos habitantes de este país. A modo de ejemplo, mis padres arribaron a nuestras costas siendo niños. Crecieron y conformaron un hogar alcanzando un nivel de clase media. Le dieron a sus hijos el nivel de educación que les permitiera insertarse adecuadamente en la sociedad. Comenzaron su vida adulta y la conformación de un hogar en plena vigencia de la figura de Luis Valle, que para ellos fue el paradigma del gobernante que posibilitó con su pensamiento y acción la concreción de los desafíos familiares de esa y de tantas otras familias. El dirigente en contacto con su pueblo, sin poses de austeridad con fines mediáticos, directamente consustanciado con la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El apoyo a la consolidación de la clase media, que enorgulleció a nuestro país cimentado en el valor del trabajo
y buscando emparejar para arriba, no alimentando un pobrismo que igualara hacia abajo, no, por el contrario, la búsqueda de la mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. 50 años recordamos hoy, justamente, de aquel 15 de julio de 1964 en que nos dejó prematuramente. Si hacemos el ejercicio de observar una imaginaria línea de tiempo en la historia del último siglo, pareciera que esa fecha de 1964 marcara un punto de inflexión. La muerte de Luis Valle se convierte en el fin de una época y el principio de otra. Con su desaparición física se terminó el clima de republicanismo pleno, de convivencia social, del trato amable del gobernante con la ciudadanía, de la búsqueda de abrir al mundo el trabajo de los uruguayos que se constituyeron en características distintivas de su proceso vital. Como bien resumió en el título el libro que hoy está lanzando el doctor Sanguinetti, El país del optimismo. A partir de esos primeros años de la década del 60, se abrió el tiempo del enfrentamiento, de los dientes apretados, de la lucha fratricida. Mucho nos costó salir de ese tiempo. No es casualidad la coincidencia de fechas. El aporte de Luis Valle a su época, a la historia y a la vida de los uruguayos quedó marcada en forma indeleble en el sentir nacional. Tal vez, y asumiendo el atrevimiento de hacer conjeturas con hechos que no hemos vivido, su presencia en el escenario nacional hubiera ayudado a cambiar el sino que se cernía sobre nuestro país. Difícilmente pueda yo transmitir el sentimiento de orfandad que se instaló en la sociedad que lo admiraba, mejor que lo hace un declarado adherente blanco, incluso votante en algún momento de la izquierda, en su obra Caudillos. Y relata a Lincoln Maistegui, de quien estoy hablando, y lo cito: griten viva Valle, ahora. Quiero escucharlos a todos. Griten viva Valle. Recuerdo claramente el rostro desencajado del individuo que llevaba una de las manijas del cajón mortuorio de Luis Valleverres, que subía seguido por una multitud por la calle Yaguarón hacia su última morada. No supe nunca quién era. Tal vez un dirigente político, tal vez un familiar, no lo sé. Pero no pude olvidar jamás aquella actitud desafiante que me pareció entonces a mis 21 años fuera de lugar en un cortejo fúnebre. Yo asistía de pie sobre la acera a aquella impresionante demostración de pesar colectivo con el respeto elemental por la muerte que ahora algunos han perdido y con sensaciones contradictorias en el alma. Y sigue relatando en forma muy gráfica Maistegui: mientras veía pasar el cortejo, guardaba en el oído las palabras pronunciadas por mi madre un día de mis 13 años, llenas de admiración hacia el discurso que el extinto líder había pronunciado en los Estados Unidos, de claro contenido antiimperialista. ¿Te volviste vallista, mamá?, le pregunté con sorna, y ella, después de fulminarme con su mirada de águila, me espetó: vallista nunca, pero soy luisista. Con claridad meridiana, digo yo, queda expresado el sentimiento de sus contemporáneos, aún de sus adversarios. Luis Valle fue un hombre de su tiempo. Su influencia se desarrolló en el mundo cerrado surgido a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo castigado y herido. Acérrimo defensor de las libertades, conoció cárcel y destierro. Obsesionado por el respeto a la legalidad, se ubicó en las antípodas de los populismos que se desarrollaban en los países vecinos. Fiel a la concepción tradicional del vallismo, profundizó el reformismo social de las primeras décadas del siglo XX. Consideró la educación como el factor esencial del ascenso social y la búsqueda de los niveles necesarios de tecnificación y cultura. Y por sobre todas las cosas, batalló sin claudicar por el trabajo de los uruguayos, por la industrialización, por abrir los mercados comerciales. En su convicción, ningún producto de estas tierras debía llegar a alguno de esos mercados sin haber pasado por las manos de un obrero uruguayo. Quiero acompañarnos y citar las expresiones que recogen en sus textos Barrán y Nahum sobre declaración de Luis Valle, que decía: al lado de la industria que crea la clase media,
viene el salario bien remunerado del obrero, al lado de la industria viene el capital, al lado de la industria viene toda la organización administrativa también bien paga, al lado de la industria se realiza y se hace toda una riqueza que se reparte entre los trabajadores, porque la industria lo que necesita son brazos, y entonces a los brazos es a donde llega en reparto justo la ganancia que provoca esa industria. Y en ese sentido tenemos que hablar con claridad al pueblo. No están haciendo, como lo pretenden algunos que falsean la verdad, capitalismo para los capitalistas, no. Están haciendo riqueza para que llegue al pueblo, para que se reparta entre los hombres de trabajo. Creo yo, clara y diáfana concepción vallista sobre el trabajo. Muy ajena a las concepciones basadas en la lucha de clase y la plusvalía, y sí buscando su dignificación y valoración. Parece mentira que no se haya aprendido la lección. Parece mentira que tantas décadas después todavía se está experimentando con criterios asistencialistas en lugar de buscar las condiciones para generar la igualdad de oportunidades y alcanzadas por lo menos en parte estas, bregar denodadamente por mejorar la calidad de las mismas. Habrá quien pueda plantearse que la enseñanza de Luis Valle, su enseñanza, su concepción, su doctrina, fueron de una época que ya pasó. Digo yo, y me pregunto, ¿es que acaso es de otra época su lucha frontal a la búsqueda de la apertura de los mercados para poder colocar el trabajo de los uruguayos? La valentía de sus palabras en su memorable discurso en la Asociación Nacional de Prensa en Washington todavía retumban por la dignidad con que fueron planteadas. A cara descubierta, Luis Valle expresaba en aquel año de 1955 en Estados Unidos, y cito, «Grandioso es el espectáculo que ustedes presentan como país inmensamente rico, con un potencial industrial como nunca jamás antes lo había visto el mundo. Pero esta fuerza de trabajo, ustedes la defienden con medidas proteccionistas que llegan a extremos no igualados. No comprendemos que nos quieran comprar solo nuestras materias primas para vendernos máquinas, cuando nosotros ya podemos ofrecer algunos productos industrializados que son la expresión del trabajo de nuestro pueblo». Y me sigo preguntando yo, hoy, en el 2014, ¿no estaría tal vez hoy el mundo más tranquilo si las soluciones aportadas por medio de las instrucciones brindadas por Luis Valle a su representante ante las Naciones Unidas, el profesor Enrique Rodríguez Fabregat, hubieran sido aceptadas por todas las partes en el conflicto del Medio Oriente en aquella ya lejana década de los años 40 y que hoy el drama sigue estando en la portada de los diarios? ¿O no era tal vez un visionario su convencimiento sobre que había que buscar a toda costa el comercio con China, hasta el extremo que estaba dispuesto a venderle todo, excepto su alma, al país que hoy ya es potencia mundial? Luis Valle fue también el paladín de posibilitar el acceso a la vida pública de los jóvenes. Y hoy en día, que hacemos el máximo esfuerzo por abrir las puertas del partido a la participación de las jóvenes, y que por suerte hemos hecho tan visibles adelantos al respecto, me parece bueno recordar sus palabras en uno de sus últimos discursos. Efectivamente, el 12 de junio de 1964, apenas un mes antes de su muerte, Luis Valle le brindaba a los jóvenes un mensaje comprometido y comprometedor, del cual extraigo el siguiente fragmento. Sin duda es importante para esta hora afirmar todo lo que es la esencia del Partido Colorado y la idea fundamental de su presencia y su continuación. Parecería que entre las cosas que pudieran estar discutidas es la importancia, la trascendencia, la juventud misma y la trayectoria en el porvenir de los partidos tradicionales. Hay alguna gente que dice que los partidos tradicionales han terminado su hora frente a la democracia en la República y en sus funciones principales y efectivas en la vida del país. Y si algo están demostrando los hechos presentes, es la fuerza del partido tradicional, Partido Colorado. La necesidad de que el Partido Colorado vuelva al gobierno y cómo este país no solo fue organizado en su vida institucional misma por el Partido Colorado, sino cómo va a ser necesario todavía por muchos años, por decenas y por decenas de años, de la presencia de este partido. Los partidos tradicionales pueden morir cuando no tienen juventud,
Los partidos tradicionales pueden morir cuando no se avienen a la hora presente y cuando no se proyectan para las horas futuras. Y el Partido Colorado, y fundamentalmente el vallismo, no solo se aviena a la hora presente, sino se proyecta en la hora del porvenir. Y sigue culminando este discurso, y los voy a distraer con unas frases más. El Partido Colorado, sin duda alguna, se proyecta ahora como una exigencia y como una necesidad en la vida del país. Y el vallismo, a través del pensamiento de Valle, está demostrando frente a lo que son las luchas en el mundo entero, de que el nuestro no es un partido del pasado, sino que es un partido del presente y del porvenir. De donde, mis amigos, jóvenes ustedes, en este instante, cuando recogen la bandera de Valle y recogen la bandera del Partido Colorado, no se detienen en el pasado, tienen una misión en el futuro. Les entregamos a ustedes una lucha en el porvenir, tan dura como la que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy nosotros, y no tenemos ninguna a través de lo que son ustedes, a través de su inteligencia, a través de su ánimo, a través de su amor por el país, que entregamos nuestra bandera en manos sanas, puras y jóvenes. Creo que está todo dicho en cuanto a la vigencia del mensaje. Los miro a algunos de esos jóvenes que están por ahí y creo que el mensaje sigue perenne tantas décadas después. Amigos, muchas cosas han sucedido en Uruguay y en el mundo desde que Luis Valle nos dejó. Alegrías y tristezas, triunfos y derrotas. Pero sentimos el orgullo de contar en nuestro partido con la inspiración, la doctrina, la vocación que él nos ha legado. Y en este año electoral, en que la sangre bulle por nuestras venas y los apasionamientos se instalan, con el peligro a veces de que se nuble nuestro raciocinio, quiero compartir con ustedes un último texto, extractado de un discurso de don Luis de junio de 1952, que como todos los otros que he citado, creo que se mantienen plenamente vigentes. Y decía Luis Valle: es natural que en un partido que maneja masas tan grandes hayan distintas opiniones con respecto a líneas de conducta a seguir, a la forma de trabajo, a tácticas, y es natural también que haya algunas reservas sobre algunos de los principios, forma de considerarlos y aplicarlos. Eso no nos puede asustar ni alarmar, porque en una masa tan poderosa como ya va siendo la nuestra, se explica que puede haber distintas opiniones, y se explica, y tenemos que comprenderlo, que se busque también a los distintos hombres para ir realizando lo que el partido quiere realizar. Pero debemos cuidarnos de mantener la unidad, que esa es nuestra fuerza. Es natural que las luchas nos hayan podido dividir. Vivimos en el goce de todas las libertades, y un beneficio de esa libertad, o un mal de esa libertad, no sé cómo se puede interpretar, puede hacer que a veces los hombres nos dividamos. Yo no creo que sea un mal, si le sabemos dar un grado a esa división, y sabemos llegar hasta un punto y no rebasarlo, si sabemos detenernos en el instante propicio en que la división ya puede ser peligrosa, para encontrar en cambio la unidad salvadora del partido y del país. Somos fuertes porque podemos estar desunidos en nuestra actividad y en nuestra forma de lucha, pero unidos en nuestro ideal. Mientras mantengamos la unidad en el ideal, no le tengamos miedo a las divisiones, pero sepamos en qué instante tenemos que hacer alto en ellas para buscar la unidad del partido y la unidad del país. Y concluye Luis Valle: nuestra responsabilidad no es solo frente al Partido Colorado, tenemos responsabilidad frente a la República. Creo que está todo dicho con estas palabras y creo que el sentimiento que nos embarga a todos es genérico. Hace 50 años nos dejó Luis Valle, pero su vigencia está plena. Muchas gracias. Continuando con este homenaje, invitamos al doctor Julio María Sanguinetti. Queridos amigos todos, Jorge, Pona, familia, todos nuestros representantes, algunos
amigos nacionalistas que nos acompañan también. Para nosotros es hoy una gran noche. Creo que también lo es y debe serlo para todos quienes sienten la democracia en este país. Pocas figuras hay identificadas tan claramente con esa lucha, con ese agonismo, con ese principio de libertad. Falleció hace 50 años. La historiografía en los últimos años no ha ahondado demasiado en su figura ni en ese tiempo. La historia reciente o la historia fundacional ha abarcado más esas preocupaciones, pero ahora, y por suerte, se ha instalado el debate histórico y la mirada, aún desde partidos que muchos lo combatieron, para volver a mirar, a revisitar esta figura gigantesca, que naturalmente en lo personal a nosotros nos compromete emocionalmente, nos compromete en nuestra formación, y estamos aquí, en cierto modo, tratando de testimoniar la gratitud de la generación nuestra a la que él le abrió el espacio, a la que encendió ideales, a lo que nos dio un sentido a la vida y a la lucha, a la que nos hizo querer al país, querer a su gente, darnos fe, transmitirnos ese Uruguay del optimismo que él lideró como nadie. Y eso es un sentimiento muy fuerte al cual hemos hoy querido contribuir con un libro que escribimos de un modo un poco curioso. Jorge es testigo. Llamé a una editorial y le digo, señores, apreciaría un libro sobre Luis Valle para el 15 de julio, porque hay muchos documentos, pero no hay un ensayo biográfico. Me dice, bueno, 15 de julio, bueno, la fecha es cercana, pero está, hagámoslo. Dice, bueno, ¿nos mandás el original? Digo, no, si ustedes me dicen que pueden, yo me pongo a escribirlo. Y en estos 30 días hemos escrito este libro y lo hemos logrado publicar, y aquí está. Algunos errores que pueda tener, atribúyanlo a la presurosa escritura. Pero creo que es también una contribución hoy acercarnos a esa figura gigantesca, de ese hombre que se forjó al lado de su tío, en sus ideales, en su sentido de la lucha, y que eso fue para él un modo de ser. No concibió su vida como no fuera en ese constante agonismo, en esa perpetua vocación por encender el espíritu del país. Joven periodista, lo será siempre. Aún siendo presidente, cuando le preguntaban profesión, periodista, decía, porque lo fue en la radio, lo fue en el diario. Él creció desde la radio, su figura crece desde la radio cuando compra Radio Ariel, con un préstamo que le dio el doctor Irureta Goyena, y ahí empezó. Y la Radio Ariel fue un centro de lucha liberal antifascista. Luis Valle era el periodista que en todas las mañanas hablaba, comentaba los informativos de la época de la guerra, con la voz inconfundible de Mario G. Bordoni, que aún resuenan en mis oídos como lejano eco de una niñez que a veces se refresca en estos recuerdos. Luis Valle ahí crece, en el 39, defendiendo la República Española, con la causa de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, fervorosamente. Había aquí también, como en toda la región, una lucha entre el neutralismo y el compromiso, y Luis Valle estaba fervorosamente del lado del compromiso. Así luchó también en la región contra los populismos que comenzaban. En el año 45 y 46, los golpes de Estado en la Argentina terminaban en el peronismo. La lucha por la creación del Estado de Israel, que él abraza con fervor, no cuando ya se crea el Estado y simplemente su gobierno en aquel momento apoya
toda esa creación. Con justicia se recuerda siempre la intervención de Rodríguez Fabregat, ¿no? Siempre se recuerda que era ya una lucha vieja del país, que ya había planteado Guani en la Sociedad de las Naciones, que planteó Cerrato en San Francisco y que Luis Valle lideró desde 1942. El primer acto por Palestina judía que se hace en el país se la hace en la calle Colonia en 1946 y el orador principal es el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Luis Valle Berres. Fue una tribuna de libertad. Los republicanos españoles sentían que ahí estaba su casa. Los argentinos antiperonistas más tarde también. Fue una tribuna de libertad, como también lo fue años más tarde Acción, que se funda ya en el final de su primera presidencia y pasa a ser esa gran tribuna de ideas en la cual nosotros nos formamos y en la cual me incorporé en el año 1953 con 17 años, en que nos mandó un grupo de jóvenes a trabajar a Canelones, a fundar allí un semanario que dirigía Maneco Flores Mora, en el cual escribía Michelini, Teófilo Collazo y mucha otra gente ya más joven de mi generación. Y esas fueron sus grandes figuras, y nunca dejó de ser un predicador constante, un defensor constante y fervoroso de esas ideas. Fue diputado joven, bajo el influjo naturalmente de su tío. Su primera diputación es entre Lavalleja y Durazno, a los dos lugares se presenta. Y es un diputado vigoroso, es un diputado fuerte, identificado con grandes luchas, entre otras una que libra el vallismo y el Partido Nacional Independiente para la creación de la ANCAP, en la cual él y un nacionalista, el doctor Arturo González Vidar, son los grandes defensores de la creación de esa institución junto con Eduardo Acevedo, el gran historiador, ministro de Don Pepe, figura fundamental en el desarrollo económico del país y que será luego el primer presidente de la ANCAP, en una dura lucha en aquel momento con las empresas internacionales que se negaban a hacerlo. Por eso el primer petróleo que se refina en el país es ruso, y por eso acá no hablamos ni de gasolina ni de benzina, sino de nafta, que se escribía con PH, nafta, porque era el modo como los rusos le nombraban a la gasolina. Identificado con esas luchas del desarrollo nacional que ahora a veces se miran anacrónicamente, como también lo señalaremos ahora en otros aspectos de su lucha. Naturalmente viene luego el tiempo de la crisis del 29, toda América Latina empieza a caer en dictaduras, los países se estabilizan, en Brasil Getúlio Vargas construye el Estado Novo, con la influencia de las ideas corporativistas, del fascismo italiano que aquí llegaba, el nacionalismo argentino, el nacionalismo chileno, en fin, todo un mundo complejo, con una democracia azotada por la crisis y como consecuencia una población que comenzaba a dudar del sistema también. No hay nada peor que las crisis económicas para que el enojo de los pueblos se traslade a los gobernantes y desgraciadamente después también al sistema, como pasó entonces. Salvo Colombia y Costa Rica, toda América Latina cayó en dictaduras y también nuestros partidos se dividieron y aquí lo tuvimos. Luis Valle va al exilio en Argentina, en Brasil, vuelve en el año 36, retoma la lucha, comienza allí su vigorosa acción en la radio y va creciendo. En el año 42 encabeza ya un movimiento muy fuerte en Montevideo y pasa a ser no solo diputado, sino presidente de la Cámara de Diputados, que lo es por los 4 años, con también un vicepresidente por los 4 años, que era un gran hombre del nacionalismo independiente, Javier, que fue don Arturo Lucich, que fue los 4 años también su vicepresidente. Y allí, él no fue muy viajador, pero fue a Chile y dijo un discurso en una unión parlamentaria. Es un discurso interesante porque es de una formidable reafirmación ideológica frente
a las corrientes totalitarias que todavía existían, ¿no? Estamos hablando ya de un final de la guerra y sin embargo dice esas ideas están cayendo, pero hay demasiada gente que todavía cree en esas ideas totalitarias, en ese pacto con el diablo de entregar la libertad a cambio de una prosperidad que se le promete y que jamás llega. Y allí es donde luego da el salto hacia adelante con la candidatura con don Tomás Berreta, esa otra gran figura del Partido Colorado, un formidable conductor emergido de las entrañas de Canelones, de la familia italiana inmigrante, de la familia de la Chacra, en la cual él se forma y por la cual él tenía esa devoción, y llega con ese fuerte mensaje agrícola. Don Luis había querido ser candidato a la intendente, como tantas veces se ha contado, y era lógico, había ganado la elección interna en Montevideo, sentía que allí estaba su principal compromiso. Las pujas partidarias que siempre hay lo llevan a un cargo aparentemente más anodino y quieren las circunstancias que la infausta muerte de don Tomás, que encaminaba ya a un gobierno progresista, un gobierno esperanzado, lo lleva así a la presidencia de la República. Y desde ese lugar, como dice él, venimos a luchar, venimos a trabajar, venimos a soñar, porque gobernar es luchar, actuar y gobernar. Él es un agonista constante, es un luchador permanente. Prefiero equivocarme caminando, más de una vez dijo, que estar impasible mirando los acontecimientos. Siempre gobernar, decía él, es mirar hacia adelante, empujar, mirar hacia el futuro. Y así encendió el país de unas formidables luchas. Continuó la de don Tomás por la agricultura, la batalla del trigo se llamó entonces. Hoy a veces se hacen análisis anacrónicos sobre las protecciones y las modalidades de protección. En mi juventud yo recuerdo el Uruguay con pan negro, porque no había trigo y no había harina blanca en este país. Cuando el gobierno del doctor Amesa, que fue también un gran gobierno vallista, pero que vivió las enormes escaseces de aquel tiempo. El Uruguay tenía que plantar trigo y se tenía que tecnificarse, y tenía que traer maquinaria agrícola. Y don Tomás, cuando va a los Estados Unidos, va a buscar justamente maquinaria para todo eso. Y eso es el empeño que sigue luego Luis Valle, al cual le incorpora su gran pasión industrialista, a la cual sentía, como la frase que recién ha recordado muy bien Max, como el sustento básico del trabajo en el cual se iba a sentar las clases medias. Las clases medias tenían que hacerse levantando al pueblo trabajador a través de un mejor salario, a través de una mayor especialización, a través de una mejor capacitación. Y ahí lanza toda esa formidable batalla que le acompañará toda la vida, que le dará muchas satisfacciones y enormes ingratitudes también, porque al igual que a don Pepe, que tanto lo combatieron por las primeras protecciones industriales, también se le combatió, incluso en lo personal, muy duramente. Y bueno es decir acá una pequeña reflexión histórica. Siempre se identifica ese tiempo con la sustitución de importaciones. Y se habla de eso como de una doctrina. Bueno, y la sustitución de importaciones no fue una doctrina, fue un hecho histórico, un hecho económico que se produjo como resultancia de la escasez. Luego de la crisis del 29 y de la preguerra, el mundo había entrado en un tiempo de escaseces. Entonces, no había cosas. En el año, estamos hablando, digamos, del año 30. La FUNSA, para producir neumáticos acá, es del año 36. No había Previch, no había Cepal, no había Luis Valle. ¿Y por qué se fundó la FUNSA? Porque se fundó la FATE en la Argentina también, porque no había neumáticos. En la juventud, yo recuerdo todavía los autos con gasógeno. Hoy sería algo asombroso. Era como una especie de gran calefón que iba adosado al auto con carbón arriba. Sin duda los ecologistas hoy harían una manifestación tremenda en contra. ¿Por qué? Porque había racionamiento de combustible.
Era un mundo de escaseces, no ese mundo afluente y global. Entonces, la necesidad de sustituir aquellas importaciones que ya no estaban es la que llevó a todos nuestros países a eso, mucho antes de que llegara Luis Valle, cuya lucha no fue por cerrar al país y detener importaciones, sino por el contrario, su lucha fue la exportación, su lucha fue la apertura de los mercados, su lucha fue contra los proteccionismos, contra el proteccionismo europeo fundamentalmente y con el proteccionismo norteamericano también. Y siendo un vigoroso admirador y defensor de los Estados Unidos a lo largo de toda la guerra, fue a los Estados Unidos justamente a denunciar, como también se ha recordado aquí en hermosas frases, con vigor y con fuerza, la necesidad que teníamos nosotros para afirmar la democracia. Ya habían cambiado los vientos también, ya no era el fascismo, la competencia de la democracia era con el comunismo. Y él dijo en Estados Unidos, si ustedes quieren comunismo, sigan con el proteccionismo, que va a haber comunismo en América. Lo vamos a impedir porque vamos a hacer industria, porque vamos a abrir espacios, porque el comunismo no se le lucha con cerrazón, se les lucha compitiendo con más justicia y con más democracia. Y así fue, que nos llamaron también muchas veces comunistas chapa 15, porque combatíamos con el comunismo y competíamos en el territorio justamente de lograr la apertura de los mercados para que se desarrollara esa nuestra industria. Y ese fue el mundo. Y si hoy miramos con 50 años después, no tan distinto es. Hoy no se llama tos de lana, hoy se llama madera y celulosa, pero también es, en definitiva, la industria la que recoge las mayores inversiones del país, la que produce las mayores transformaciones. Hoy un periodista temprano me decía, bueno, pero eso no es socialismo. No, eso no es socialismo, eso es vallismo, socialdemocracia, liberalismo progresista, como quiera etiquetarlo. Y no es socialismo porque está basado en la iniciativa individual, está basado en la libertad de la empresa, está basado en la incorporación, está basado en la incorporación de inversión extranjera. Paysandú, Ricardo, Paysandú, otros amigos que aquí hay de acá de Paysandú. Paysandú, ¿cómo se hace? Bueno, Zucarlito era una empresa francesa, Pailana es un gran grupo sanducero, con un grupo italiano, Paicuero lo mismo, es decir, se hizo con inversión extranjera, con tecnología extranjera, es decir, no era lo que hoy, y todavía se sigue llamando socialismo, porque el vallismo es esencialmente contrario a la lucha de clases, afirmativo de las libertades individuales, y en consecuencia y eso hoy es un patrimonio colectivo que tenemos que seguir cuidando y defendiendo. Y esto es muy importante. Hoy a veces las cosas se miran a la distancia, y sí, tuvimos que luchar con cosas a veces bien inspiradas, pero profundamente injustas. En aquellos años, Estados Unidos, que como bien decía él, nosotros no hacemos protecciones abusivas ni subsidios, dice en un discurso increíble en Chicago. Dice, si quisiera hacer grandes subsidios tendría que aprender, porque en ningún país del mundo hay más subsidios que en este, dice en Estados Unidos, ¿no? Bueno, seguro, como para que luego no lo pagara con su propia salud, ¿no? Porque hablando en Chicago se le perforó una úlcera y terminó internado en el hospital, digamos, de todo lo cual le costó salir porque fueron unas batallas homéricas. Rompani cuenta en el libro en el cual recoge sus discursos, dice, a veces el recoger solo la palabra y transcribir no da idea de los momentos. Y él dice, en este discurso en Chicago oigo los golpes que daba en la mesa, que golpeaba la mesa en aquellas discusiones tremendas, defendiendo el interés nacional. Ese que Maistegui evoca en el texto que recién se ha dicho, ese que a la blanca, profundamente blanca de la mamá de Maistegui, le inspiraba no ser jamás colorada, pero sí luisista, porque sentía que estaba la dignidad nacional allí representada en ese discurso que a todos nos convocaba.
fíjense ustedes, la ley 480, hoy parece una historia, pero en aquel momento los Estados Unidos, ¿qué había ocurrido? Había subsidiado enormemente su producción de trigo y tenía enormes excedentes. ¿Qué hacemos con los excedentes? Le habían fijado precios mínimos, el Estado se hacía cargo de inmensas cantidades de trigo, lo salían a vender a 30 años. A 30 años. En el año 50 fuimos a vender un año a Brasil las mismas 300.000 toneladas de trigo que habíamos vendido el año pasado, y había venido a Estados Unidos con la ley 480 a vender a 30 años trigo. Bueno, era un mundo difícil, era un mundo cerrado, y ese fue su enorme batalla por desarrollar el país. Y esa fue la construcción de la clase media. Y ese fue un momento de inversiones, este fue un momento de fe, fue un momento en el cual el país crecía, la cultura se fortalecía. Luis Valle allí tuvo dos paladines de la cultura, Justino Zavala Muniz y Óscar Seco Yauri, que se alternaron en el Ministerio de Instrucción Pública, en el SOD, que se creó en la Comedia Nacional, la Escuela de Arte Dramático. Se inauguró la televisión oficial pioneramente. Ni hablemos lo que fue la batalla escolar, ¿no? 200 escuelas rurales, que era una gran pasión de él, las escuelas granjas. La vida cultural del país tenía entonces un enorme brillo y una búsqueda constante de mirar hacia arriba, tratar de cultivar no la excelencia como aristocratismo, como a veces ignorantemente se dice, sino la excelencia como superación individual, como superación del individuo, como superación de la familia, como superación de la sociedad. Las sociedades solo crecen en la fe cuando miran hacia arriba y construyen, no cuando dividen y despiertan odio. Son tantas las cosas que podíamos seguir hablando. De su figura y su persona, quizás va a hablar mejor este documental, que lo hemos materializado con ayuda de algunos técnicos y que ustedes verán. Se hizo nuestra primera presidencia y, salvo algunos poquitos, la mayoría no lo ha visto, y van a ver ustedes un gran documento de la época. De tantas cosas podríamos seguir hablando, de tantas batallas podríamos seguir hablando. Con la Argentina, otra cosa que desgraciadamente hoy sigue flotando en el espacio, digamos, ¿no? En este espacio regional. Nuestras sociedades que siempre han convivido armónica y pacíficamente. Ya entonces los argentinos siempre vieron en Montevideo y en Punta del Este el lugar de descanso, refugio, esparcimiento. Nosotros siempre vimos en Buenos Aires la ciudad de la cultura. Eran los años justamente en que Lindman estaba haciendo el Cantegril, estaban haciendo el impulso del Uruguay turístico que conocemos años más tarde, que nace ahí, justamente en el año 47, cuando se construye ahí el Country Club, que fue la base de lo que llegó a ser toda esta gigantesca industria turística que felizmente hoy tenemos. Él, casado con una argentina, con amigos en la Argentina que a su vez lo habían acogido con hospitalidad en los años del exilio, que quería a la Argentina, pero que tenía una enorme militancia. En el año 46, las audiciones de la radio Ariel a favor de la fórmula de Tamburini y Mosca y en contra de Perón son hoy fabulosas, ¿no? Ese Perón no es un peligro para Argentina, es un peligro para toda la región, va a ser un peligro para la paz. Bueno, pese a lo cual llega el gobierno y trata de convivir con Perón, y allí está la famosa entrevista en el medio del río, que ahora vamos a ver algunas escenas muy interesantes de lo que fue ese momento, y luego lo que fue la lucha, que también es parte de la lucha por la libertad, porque entonces no nos distanciamos y enfrentamos al gobierno peronista por el tema económico, fueron temas de otro orden, fueron los temas de la libertad, porque acá estaba toda la oposición argentina. Y lo que no era la oposición argentina, estaba la libertad argentina, porque todos los grandes del pensamiento y del arte habían sido perseguidos.
Borges, de bibliotecario, había pasado a inspector de aves de corral, ¿no? Petoruti había sido echado de su dirección. Juan José Castro, el mayor músico de la Argentina de la época, dirigía nuestra Osodre y la dirigió años felizmente. José Luis Romero, el mayor historiador argentino, trabajó acá en nuestra Facultad de Humanidades, que entonces también comenzó y se estaba inaugurando. Y acá los argentinos escribían y hablaban, ¿no? La radio Carmen, la radio Espectadora, la radio Ariel, Silvia Guerrico, Augusto Bonardo, todos los periodistas, los diputados, hablaban. Bueno, el peronismo pretendía que lo silenciáramos. Y bueno, y Luis Valle afrontó esa situación y bueno, sí, tuvimos penosas consecuencias. En el año 51 se deroga por decreto el tratado del año 23 en el que viajábamos solo con la cédula. Luego se pide un certificado de buena conducta. Más tarde se le impone un impuesto que hace prohibitivo el vapor de la carrera. Y finalmente un certificado o un permiso, una visa que no llegaba y así se cortó finalmente todo el tránsito. Y esto es ingrato quizás recordarlo, pero es desgraciadamente esa dificultad que hemos tenido no con la sociedad argentina sino con los gobiernos y frente a la cual en aquel momento se plantó Luis Valle, de un modo que hoy también cuesta imaginar. Toda la correspondencia diplomática que hoy se ha publicado habla de la inminencia y la posibilidad de una guerra. Eso parece hoy algo fantasioso, pese a todas las dificultades que tengamos con la Argentina, pero en aquel momento no lo fue. Yo recuerdo en la redacción del diario, en el año 55, cuando dice aquel espantoso discurso Perón, ¿no? Y dice que argentino está autorizado a matar al que sea contrario a la patria, que eran los contrarios al peronismo. Y dice, por uno de los nuestros que caiga van a caer 5 de los de ellos. Bueno, recuerdo que lo oíamos con el corazón sobrecogido, sentíamos que aquello era el preludio de una situación muy dramática, que felizmente también luego en el año 55 cambia, y por eso mismo Alfredo Palacios, el líder socialista, el primer diputado socialista de América, como se decía entonces, que ahí está también la foto en el libro, viene como embajador de la Revolución Libertadora y es recibido acá por una multitud y luego por Luis Valle en la casa de gobierno. Y Alfredo Palacios incluso hace cuestión de entregar las credenciales al pie de Artigas, porque Alfredo Palacios era ya entonces un gran arteguista. De todo esto podíamos seguir hablando toda la vida, con el mismo calor, con la misma fe, con la misma convicción que lo estoy diciendo ahora. Vayan simplemente estos pincelazos para decirles lo que sentimos frente a esa vida gigantesca y a quien tanto le debemos, porque Luis Valle ofrecía la posibilidad, buscaba a los jóvenes, lo fueron en su primera presidencia, donde llegó, sí, con sus viejos amigos, con Fischer, con Ledo, con los Rodríguez Correa, pero también con los jóvenes, con Alberto Abdala, con Sciauris, que fueron sus secretarios de la presidencia, con el doctor Orozco en la Secretaría del Consejo, luego toda la generación del 53 y del 54. Entonces, ¿cómo no recordarlo y cómo no sentir la vivencia de un mandato? No es esta, para nosotros, no lo hemos hecho con ese sentido, hemos escrito estos días este trabajo, no con un sentido de ejercicio nostálgico, sino al revés, viviendo con alegría cada dicho, cada discurso, cada paso, cada lucha, porque sentimos que Él está y que detrás de nuestra celulosa, que detrás de nuestras escuelas de tiempo completo, que detrás de nuestras libertades está y estará siempre Luis Valle Berres. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.